Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. El ministro del Interior, el doctor Avelino Guillén, ha tenido la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo esta mañana. Yo solo sobre él debo decir lo que siempre he dicho, es una persona con una larga trayectoria, indiscutible trayectoria en defensa del sistema democrático, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y su trayectoria, su quehacer cotidiano durante el largo tiempo que fue fiscal y después de que fue fiscal como un ícono importante en nuestro país que representa, creo yo, a un sector importante también que está claramente vinculado al interés de hacer un país menos corrupto, menos propenso a la impunidad, se siente reivindicado y bien cuando lo ha visto como ministro del Interior. Y esto me parece que ha sido una muy buena decisión y estoy convencido que todo eso que él ha sido en su vida lo va a poner al servicio del país en esta tarea compleja, difícil, que le ha tocado asumir y creo y le deseo lo mejor en este tiempo. Señor Ministro del Interior, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Claxer. A tus órdenes y muchas gracias por la invitación y por tus palabras. No, la invitación estaba descontada porque de todas maneras teníamos que conversar ya en su condición de ministro y las palabras, como usted sabe, son las mismas que siempre he tenido frente a la trayectoria de lo que usted ha hecho por el país. Doctor Avelino Guillén, y ahora en su condición de ministro del Interior, me gustaría preguntarle por algunos asuntos que por supuesto va a tener usted seguramente que de todas maneras mirar. Y voy a comenzar por lo que mencionaba antes. Estamos próximos a cumplir un año de esto que terminó siendo una gran movilización ciudadana, básicamente marcada por el accionar de jóvenes y muy espontáneos para defender el sistema democrático, que terminó con la instalación del gobierno de transición y emergencia. Quisiera preguntarle por cuál va a ser la perspectiva de usted en el sector y de la policía que usted tiene a su cargo en torno a lo que han dicho los abogados hace un par de días, que no está del todo funcionando bien, que al parecer ha habido dentro de la policía el archivamiento en la inspectoría de las responsabilidades de quienes participaron de aquello y no hay los niveles de colaboración suficiente con la investigación fiscal que está en curso en una Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Qué ha visto ya en estos primeros días tu despacho sobre esto? ¿Cuál va a ser la perspectiva que va a tener de colaboración en este? Quiero ser claro en distinguir dos planos. En la Fiscalía se viene desarrollando una investigación por parte de una Fiscalía provincial. Tengo información en el sentido que en la Fiscalía hay una posición clara al respecto y ya estamos en en una fase de investigación preparatoria. En relación al sector interior, es cierto, el caso pasó en segunda instancia por inspectoría, que discrepó de la opinión de la investigadora de primera instancia y se pronunció por la absolución de todos los investigados, de los 11 efectivos policiales investigados. Esta decisión ha subido al Tribunal de Disciplina Policial, que es la última instancia que tiene que pronunciarse en relación a esta investigación administrativo-disciplinaria. Esperemos que este tribunal evalúe rigurosamente, de manera objetiva e imparcial, los argumentos que expuso la funcionaria que investigó en primera instancia y que encontró responsabilidad disciplinaria en varios miembros de la Policía Nacional, entre oficiales y personal subalterno. Lo que hemos sido informados recientemente en una reunión de trabajo es que este expediente ya se encuentra, estos actuados ya se encuentran en el Tribunal de Disciplina Policial, que viene a ser la última instancia. Este va a ser de conocimiento de una de las 4 salas que compone este nivel. Ahora, siendo eso lo que corresponde en términos procesales, se ha podido conocer que el argumento de quienes están ya en la investigación preparatoria del Ministerio Público siendo investigados, argumentan o sostienen su defensa en base a que ya han sido absueltos y por lo tanto eso debería llevar al Ministerio Público a archivar el caso también.
Eso desde su perspectiva, además, como ex fiscal, es así, digamos, de causa-efecto. Es decir, si eso dice esta instancia, que además todavía no está en su, como cosa juzgada, por decirlo en términos administrativos disciplinarios, se puede sostener como argumento para desatender o para, digamos, traerse abajo una investigación fiscal. Yo considero que ese argumento no es sostenible en un proceso, ¿no? Una investigación administrativa básicamente se está refiriendo a aspectos de carácter administrativo, el cumplimiento de reglamentos o no. Pero acá hay una discrepancia, porque en primera instancia hay un pronunciamiento categórico de parte de la propia organización del Ministerio del Interior en un sentido de responsabilidad. Este criterio fundamentado de primera instancia ha sido desvirtuado o rechazado por inspectoría. Entonces corresponde dilucidar esta discrepancia al Tribunal de Disciplina Policial, que es la máxima instancia, la última instancia. Yo considero que la Fiscalía está realizando una investigación bastante seria y objetiva. Se ha tomado todo el tiempo el caso. Además hay un hecho fundamental. A nivel administrativo disciplinario, solamente se toma en cuenta las declaraciones. O sea, no hay una evaluación ni un análisis de ninguna prueba. Esto es pericias, análisis, nada de eso. Entonces, esta es una investigación en tanto si se cumplió o no, supuestamente o no, con las normas que regulan el procedimiento de actuación. Pero en cuanto a todo el material probatorio, que es bastante denso a nivel de que tiene la Fiscalía, eso sí es materia de discusión y debate en sede del Ministerio Público. En consecuencia, la investigación del Ministerio Público es más vasta, es más completa y podemos señalar categóricamente, porque así es, tiene todos los elementos como para llevar a un pronunciamiento adecuado. Ahora, y en este tema, para salir y pasar a otros, se ha advertido también, señor ministro, de que no hay niveles, para llamarlo de alguna manera, óptimos de colaboración de la policía con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Y esto puede, digamos, sostenerse en que, claro, la policía ve que sus pares están siendo sometidos a una investigación y de pronto hay ciertas resistencias ahí para tramitar esa información. ¿Ha dispuesto usted ya algo, digamos, que tenga que ver con eso para que los niveles de colaboración puedan ser de mayor intensidad, por decirlo de alguna manera? Y yo tengo claro y lo he expresado siempre, y en el Ministerio del Interior también, que todos estamos obligados a colaborar con una investigación de parte del sistema de justicia, en este caso del Ministerio Público. Todos policías en actividad o no tienen la obligación de brindar apoyo y colaboración y brindar la información que solicita la Fiscalía en el desempeño de su actividad funcional o del Poder Judicial. No puede existir ningún tipo de espíritu de... Tenemos que desterrar eso, porque todos estamos obligados a colaborar con la Administración de Justicia, todos estamos obligados a colaborar con un esclarecimiento adecuado de un hecho muy grave. En tal sentido, yo creo que la labor que viene desarrollando la Fiscalía merece toda la atención, respeto y colaboración por parte del Ministerio del Interior y también de los policías. Señor ministro, después de que se produjeron estos hechos, el entonces presidente, el doctor Francisco Sagasti, y su gobierno hablaron de la no repetición de estos hechos y para eso iban a sacar adelante lo que ellos llamaron una especie de modernización de la policía, una especie de reforma, pero con un nombre distinto, pero que apuntaba a algo de esa naturaleza. Usted que ha asumido el sector ahora, ¿ha encontrado algún avance que diría significativo en algunos cambios que se han producido para que, digamos, podamos tener una relación como tiene que ser, más de confianza entre la policía
la ciudadanía, sobre todo en escenarios de altos niveles de, por ejemplo, de participación de la ciudadanía en toma de decisiones, como por ejemplo la protesta en estas cosas? ¿Se ha hecho algo significativo? Y en todo caso, si la respuesta es no o no necesariamente como usted quisiera, ¿va usted a impulsar ese proceso? ¿Van a tomar en cuenta las recomendaciones que salieron de una especie de grupo de trabajo que se hizo para ese fin? Yo pienso que el reto fundamental en el sector interior es cómo combatir la delincuencia con medidas adecuadas y que tienen que ser implementadas y ejecutadas de inmediato. Para ello es fundamental fortalecer las unidades operativas, fortalecer las actividades de inteligencia que realiza la policía. 3, es fundamental impulsar la labor que desarrollan las dependencias policiales, acercar la comisaría a la población, que la población se sienta confiado en sus policías. 4, ubicar en las comisarías a los mejores policías, a los más calificados. 5, incrementar el patrullaje peatonal disuasivo en las calles, descongestionar las dependencias policiales que muchas veces tienen mucho personal en sede policial y las calles están despobladas. 6, hay que trabajar muy fuerte con las juntas vecinales, que son un aliado indispensable de la policía en el combate a la delincuencia. Lo fundamental es que frente a la actividad delictiva tenemos que tener unidad y tenemos que estar involucrados absolutamente todos. No es posible que cada uno esté por su cuenta y trabajemos desunidos frente a la delincuencia. Y en esa unidad debemos trabajar con un solo objetivo: desterrar a la delincuencia, recobrar la confianza y la seguridad, porque el delito causa más daño. La actividad delictiva nos ataca a todos, pero sin embargo causa más daño a las personas de menores recursos. Le quitan todo lo que tienen. Y eso genera una incomodidad y una molestia muy grande. Entonces, la respuesta tiene que ser unitaria. Lo que falta, lo que yo he percibido yendo a su interrogante, lo que falta es quizás una mayor cohesión entre todas las dependencias del sector interior. Eso hay que trabajar. Debemos desterrar, y quiero que se me escuche bien, debemos desterrar por completo las luchas internas por el control, por el poder dentro del aparato estatal. Eso debe acabar. Nosotros estamos al servicio de la nación. Somos servidores públicos al servicio de la población. Y en consecuencia, solamente debemos pensar en cómo hacer que la población tenga un mayor nivel de seguridad y de tranquilidad. Trabajemos en eso. No debe ser la actividad pública un escenario donde estamos agrediéndonos mutuamente permanentemente. La actividad política debe dejar de ser una carnicería donde yo destruyo a quien ubican en determinado lugar para que venga otro. ¿Sabe cuál es el principal problema en la administración pública? Es la inestabilidad. La inestabilidad permanente. Y lo digo con todo respeto a los señores políticos, desde el Ejecutivo y Legislativo, que eso debe cesar, porque la inestabilidad genera un caos. Ayer conversaba con 2 importantes funcionarios que han sido que son funcionarios del sector interior, y yo dice, ¿cómo podemos armar proyectos si muy frecuentemente se cambian de la dirección de los ministerios? Y cada cambio implica que vienen nuevos equipos, que cuando están empezando a conocer el sector ya son cambiados. Entonces, esto es un caos. Entonces, tenemos que trabajar en orden, en disciplina y pensando en una sola cosa: en servir al país con honestidad, con integridad y con entrega.
Eso es lo que debemos hacer. Ahora, señor ministro, usted ha hecho una lista de cosas que entiendo yo van a ser los lineamientos de su gestión, pero que en sí mismo plantean cambios significativos en la manera como se han venido abordando los problemas, es decir, si hay en curso o en ciernes un nivel de modernización o cambio. Pero quería, antes de entrar en detalle a eso, preguntarle por lo último que usted acaba de decir. Este gobierno tampoco ha estado exento de esa inestabilidad en el sector, porque usted en 100 días es el tercer ministro. Mi pregunta en relación a eso, doctor Guillén, además conociendo su trayectoria, ¿es algo que ha hablado con el presidente de la República directamente? Es decir, le ha dicho, señor presidente, yo acepto el encargo, pero en la idea de que nos dejen trabajar un tiempo más o menos razonable para poder encaminar las cosas, porque si no, efectivamente, va a pasar que por cualquier cosa se genera un ambiente de confrontación y se corre el riesgo de que los funcionarios o cualquier ministro pueda mantenerse. ¿Hay cierta garantía de que ahora sí se va a apuntar por lo menos a un mediano plazo? Ya no digo en todo el gobierno, pero por lo menos en el sector interior, que es clave. Yo he hablado con la Premier, la doctora Vázquez, he hablado también con el presidente y yo lo que he exigido es que se me otorgue independencia, que se respeten mis decisiones y estrategias que pienso implementar y sobre todo que se me permita trabajar con mi equipo de confianza que estoy convocando. Hay que desmontar una herencia que es bastante pesada en algunos sectores y para eso necesito la colaboración y el respaldo tanto del señor presidente de la República como de la Premier. En ese escenario estoy en este momento, porque las cosas hay que tomar con seriedad. Voy a ser absolutamente franco con usted. El primer bloque de mi reingreso a la administración pública ha sido conocer un poco la evaluación rápida de cómo viene funcionando el sector, que es muy grande, muy grande. Nunca usted va a terminar de conocerlo. Y un segundo nivel es, frente a ese conocimiento, colocar a las personas en que yo considero pueden, no solamente son de mi confianza, sino que pueden responder adecuadamente a los retos que se van a enfrentar. Y paralelo a eso, ya se van a enterar ustedes, viene en desarrollo la ejecución de alguna respuesta eficaz a la delincuencia, que no puedo revelar el detalle porque eso justamente está en fase de labor de inteligencia. La inteligencia, recordemos lo que hizo el GEIN, ¿no? El GEIN fueron héroes de la democracia que destruyeron al terrorismo. A partir de marzo de 1990 cambió sustancialmente el escenario en el país. Mi admiración y respeto a los policías del GEIN. Nosotros queremos aplicar algo parecido del GEIN al combate a la delincuencia diaria. No sé si me dejo entender. A eso voy. Sí, muy bien. No, se deja entender perfectamente y parecería que siendo ese enfoque es lo que se necesita. Señor ministro, quería yo sobre eso preguntarle, entonces, eso quiere decir que va usted a hacer algunos cambios significativos en los colaboradores que va a tener también para este empeño, los profesionales que va a convocar. Y le voy a plantear algunos donde se han generado algunos cuestionamientos serios. Por ejemplo, en la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, o la DIGEMIT, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Hay personas a las que se ha cuestionado muy severamente porque no tienen las capacidades para tener un encargo de esa naturaleza. Y sobre todo, si usted va a poner el énfasis que nos está contando, lo que nos parece que es correcto, va a seguramente generar algunos cambios así. ¿Va a ser así? Es decir, ¿va a remover a alguno de estos funcionarios, de estos directores, de cara al objetivo que usted se ha trazado? Todos los funcionarios están en evaluación y yo voy paulatinamente tomando las decisiones. He comenzado designando un nuevo secretario general, un jefe de gabinete de asesores y así estamos nombrando algunos directores también. Y la idea es ir avanzando rápido en la conformación de un equipo que trabaje nuestra política.
la política que nosotros estamos diseñando para combatir el delito. Y ese combate reposa básicamente en tres columnas, ¿no? Fortalecer las unidades operativas. Hay unidades que han respondido muy bien. Por ejemplo, la Dirección Antidrogas viene desarrollando una gran labor. En este año, el decomiso de drogas está alrededor de 62 toneladas. Ha superado estadísticamente a años anteriores. Y viene desarrollando la Policía Antidrogas operativos muy importantes. Con apoyo de inteligencia se han dado golpes muy fuertes al narcotráfico en el Brain. Lo que quizás nos falta, y esa es una autocrítica que me hago, es trabajar más rápido en el tema de la comunicación. Muchos de los trabajos exitosos de la policía no se difunden adecuadamente en medios de prensa. Entonces aparece solamente la actividad delictiva, la actividad delincuencial, desarrollando una labor muy intensa, afectando a todos. Pero no se pone de relieve la intensa actividad que realiza la policía diariamente, desarticulando bandas. Por ejemplo, los mega operativos que realizan el DIVIAC son muy importantes, se están desarticulando varias bandas importantes que sirven de insumo para que el Ministerio Público inicie formalmente las investigaciones preliminares y más adelante la investigación preparatoria. Es un conjunto de... el sector interior tiene muchos problemas que tenemos que abordar. Mientras usted está empezando a analizar un problema, le aparecen 10, 20 problemas que se arrastran de hace muchos años. Entonces, lo que vamos a, por ejemplo, desarrollar y formar es un equipo de respuesta rápida, donde nosotros podamos responder rápidamente a los hechos más importantes y más graves que requieren una urgente atención. Por ejemplo, ahora estamos trabajando intensamente con los asesores de la plana administrativa, la pronta entrega del nuevo hospital de policía que esperemos se pueda hacer entrega en enero del próximo año, levantándose todas las observaciones que se han formulado. Y así como eso hay muchos retos que tenemos que asumir cuanto antes, ¿no? Ahora, pero en lo que usted nos ha contado, señor ministro, esta mañana, hay dos cosas sobre las cuales no le quiero preguntar porque no las ha mencionado. Una es, ha planteado una línea, unos ejes de intervención del ministerio en torno a la lucha contra la inseguridad, pero no ha mencionado el papel que van a cumplir en esta las Fuerzas Armadas. Había cuenta que en el Lima y en el Callao están, digamos, en apoyo a la policía. Eso significa que usted lo está evaluando, no está de acuerdo con eso, lo van a cambiar, lo van a mantener. Eso es uno. Y lo otro tiene que ver con algo que uno demanda y espera de una persona con su perfil profesional y su lucha contra la corrupción. Va a ser la lucha contra la corrupción dentro de la policía, que digamos así como hay, y usted lo ha mencionado, gente virtuosa que hace las cosas bien y trabaja desde la inteligencia, lucha antidroga, lucha contra la corrupción, también hay una corrupción lamentablemente muy transversal. Sobre esos dos temas, ¿qué nos tendría que decir? Comienzo por lo último. La lucha contra la corrupción va a ser un punto fundamental en mi gestión. Ayer en la presentación ante la oficialidad y el personal del Ministerio Público he sido muy claro. Nosotros vamos a respaldar la labor íntegra y honesta de los policías y vamos a ser muy severos en cualquier acto de corrupción. En ese sentido no hay ningún atisbo de pretender encubrir o esconder hechos de corrupción. Si un policía comete un hecho delictivo, si un policía está involucrado en
en corrupción tiene que asumir todo el peso de la ley. Aquí no hay duda alguna, y en eso somos muy firmes y categóricos. Dentro de los planes está también como un lineamiento importante el tema de la lucha contra la corrupción dentro del sector interior. Pero yo quiero ser claro en señalar que yo percibo que la gran mayoría de la Policía Nacional está comprometida en servir a la sociedad. Está comprometido en el combate a la delincuencia, y eso lo demuestra diariamente, de manera abnegada, con su trabajo diario. Eso es algo que no podemos ver. Los policías han dado su vida en la lucha contra la pandemia. Cerca de 800 policías cumpliendo su trabajo. Al respecto, he anunciado ayer que estamos coordinando con el ministro de Salud para que se aplique la tercera dosis o la dosis de refuerzo a todos los policías a partir del mes de diciembre. Entonces, queremos que ellos también estén protegidos, ya que tienen un contacto diario con la población en su labor diaria. Así como somos severos y muy exigentes al rechazar algunos hechos de corrupción o de actividad delictiva de malos policías, también debemos ser muy claros y contundentes y enérgicos en reconocer el valioso aporte que la policía brinda a nuestra sociedad. La entrega, cuántos cientos de policías han dado su vida por protegernos a nosotros. Mi labor se va a sostener en los policías honestos, en los comprometidos en la lucha contra el... En cuanto al primer punto, ese es un punto donde yo vengo evaluando, y para mí la lucha contra la delincuencia, la actividad contra la delincuencia es tarea central de la Policía Nacional. Y mi tarea, y eso se lo he dicho tanto al presidente Castillo como a la Premier, mi tarea es empoderar a la policía, hacerla sólida para poder enfrentar a la delincuencia. Yo creo que la policía está en condiciones de afrontar ese grave reto. Lo ha demostrado antes, ha desarticulado grandes bandas, y la labor diaria que desarrolla, en mi concepto, permite sostener que está en capacidad de dar una respuesta eficaz al combate a la delincuencia. Lo que significa entonces que esto que se ha dado por 30 días no se va a prolongar más, porque si usted está bajo la idea de que la policía no solo tiene por misión constitucional, sino usted dice la vamos a empoderar para que lo haga de mejor manera, es que no está sobrepasada y la puede controlar. ¿Eso se dejará sin efecto entonces en un mes? Ese es un tema, claro, es un tema que pienso yo someter a consideración del señor presidente y la Premier. Y eso merece un análisis. No puedo entrar más en detalle porque es el presidente de la República a quien tengo que fundamentar las razones de mi criterio. De acuerdo. Señor ministro, en el caso de Devida, y hay un presidente ejecutivo que es el doctor Ricardo Soberón, ¿no? Que es un profesional de también una trayectoria muy importante en este tema. ¿Usted está de acuerdo? Ha sido, creo que esto fue, no sé si previo a su nombramiento y ha sido parte de las conversaciones que han tenido con usted para nombrarlo. ¿Usted, digamos, respalda ese nombramiento? ¿Cree que hay que hacer cambios significativos en la lucha contra las drogas y el narcotráfico desde una perspectiva más comprensiva? Lo que yo puedo señalarle es que la delincuencia, la actividad delictiva que toca el país diariamente tiene una estrecha relación con el narcotráfico. Está ligada. Si analizamos, por ejemplo, los denominados delitos de impacto, que son los que más llaman la atención, los robos de celulares,
eh, la gran mayoría son cometidos por consumidores de drogas que apenas roban un celular, lo rematan a precio muy barato para luego comprar inmediatamente droga. O sea, el narcotráfico atiza, motiva, impulsa la realización de muchos hechos delictivos. Hay una relación, un círculo vicioso. Entonces nosotros tenemos que atacar en conjunto. El narcotráfico lo tenemos que combatir. Yo soy firme en el sentido de que tenemos que detener el avance de los cultivos de hoja de coca. O sea, no puede ser de que esta actividad esté avanzando. Además, hay una cifra oculta de este incremento que está ocasionando muchas muertes de nativos en determinados lugares, está ocasionando hechos delictivos muy fuertes. En la zona del BRAE, el narcotráfico campea, impera y va avanzando. E inclusive integrantes de cárteles de droga del exterior están asentados ahí y obligando a los campesinos a dejar sus cultivos de otros productos para reemplazarlos por hojas de coca. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos en ese punto y recobrar los niveles de erradicación que yo considero que son indispensables para que no sirva posteriormente de insumo para el narcotráfico, que es uno de los flagelos de nuestra sociedad. Ahora, siendo eso un asunto que efectivamente comparten quienes conocen este tema, la discusión se centra, y claro, Ricardo Solón tiene un planteamiento ahí sobre la pertinencia de la erradicación y el modo de hacerlo, ¿no? Hay algunos que dicen que hay que erradicar en el BRAE de una manera intensa, como pasó en algunas otras regiones, y la otra perspectiva es ir cambiando los cultivos, dándole alternativas a la gente para que salga justamente del cultivo de la coca, ¿no? Es decir, no hacer lo que ellos llaman erradicación compulsiva. ¿Ha tenido la posibilidad ya de reunirse con el presidente de Vida? ¿Se va a reunir con él para, digamos, afinar un poco la estrategia estatal en torno a esto? Sí, voy a reunirme con él para intercambiar ideas. Tengo buen concepto de él, es un funcionario que discute su opinión, está abierto al diálogo y la discusión y espero pronto unificar criterios, porque acá el objetivo es uno solo, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la actividad. Mire, ¿cuántos muertos se están produciendo en la selva, en el oriente, justamente por la actividad del narcotráfico? Y ahí, por ejemplo, quienes están colaborando bastante son los nativos. Varias de las incautaciones importantes que se ha logrado por la zona del BRAE, muchas veces son por aportes, información de líderes y de nativos del lugar que luego sufren represalias y deberían merecer protección, sufren represalias de estas organizaciones de narcotráfico que están instaladas ahí. Entonces, este es un objetivo que esperamos pronto se tiene que enfocar. Es fundamental conversar con el doctor Soberón, a quien conozco y aprecio mucho. Ahora, señor ministro, otros temas vinculados a lo que usted operativamente va a tener que resolver y pronto, tiene que ver con los ascensos en la policía, ¿no? Acabamos de tener un escándalo que se ha producido en el ámbito del Ministerio de Defensa, que ha merecido ya una interpelación del ministro que ya está en curso, del sector, digo. ¿Cómo están viendo eso? Es decir, ¿hay una garantía de no interferencia aquí? ¿Cómo va a ser? Porque en la policía, como en las Fuerzas Armadas también, este siempre ha sido una cosa difícil de llevar, porque sabe usted que en la policía están los códigos, los que vienen de la Republicana, la Guardia Civil, la PI, entonces hay todas unas disputas internas que hay que saber administrar porque son muy complejas y son muy añejas además. ¿Cómo está apuntalando esto? Usted ha dicho vamos a nombrar a los mejores en las comisarías, por ejemplo, que ese es otro escenario también de altos niveles de disputa. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo están imaginando eso? Bueno, cuando yo he ingresado al
Este proceso de ascensos se ha iniciado en agosto. Entiendo yo que ya está en la etapa final. Yo tengo el criterio de no interferir por respeto a una institución. Yo no puedo ni siquiera sugerir ni plantear ningún tipo de intromisión en el desarrollo de un proceso que está llevando adelante la Policía Nacional. Yo respeto eso porque soy muy cuidadoso para que después no se pretenda señalar que puede haber o existir injerencia política en un proceso que se está desarrollando institucionalmente desde el mes de agosto. En tal sentido yo espero sí, como toda la ciudadanía, espero que la Policía Nacional y sobre todo la Corporación de Generales esté a la altura de las exigencias de la sociedad. Aquí no se trata de, como usted bien ha dicho, de luchas intestinas. No se trata de que este código se imponga al otro. ¿Por qué no pensamos en el país, siquiera por un momento? ¿Por qué no pensamos qué es lo mejor para el país? ¿Por qué tenemos que tratar de imponernos sobre otros siempre? Y en esa lucha muy fuerte, fracticida entre ellos, eso muchas veces impide que los mejores cuadros puedan desarrollar su trabajo. Entonces, yo con todo respeto por los señores policías, lo que les invoco, como cualquier ciudadano, es que lleven adelante su proceso con absoluta limpieza, transparencia, rigurosidad y honestidad. O sea, que sea un proceso. Siempre van a haber cuestionamientos, eso siempre se va a dar, pero por lo menos en líneas generales sea un proceso ejemplar. Entonces, es lo único que puedo decir en forma muy general para que no se pretenda señalar que uno está invadiendo los internos de una institución. Es como si yo pretendiera dirigir o intervenir en un proceso, por ejemplo, que lleva adelante la Junta Nacional de Justicia en cuanto a la selección de jueces subfiscales, ¿no? Entonces yo miro de lejos eso, pero exijo sí determinadas características. Ahora, cuando era ministro, el ministro Carrasco, en el sector, digo, han sido 3 ya en lo que va del gobierno, que son 100 días, hizo público una posición de suya como ministro en torno a estos grupos violentos que atacan personas, las hostilizan, las persiguen, las difaman y permanentemente las acosan y disfrazan su accionar como, digamos, libertad de expresión, que van a expresar una disconformidad. Y digamos, para todos es conocido también que usted inclusive ha sido víctima de alguno de estos grupos, ¿no? Que ya en algunos casos están siendo judicializados. Dijo el ministro Carrasco, vamos a tener que investigar esto como una organización criminal. Y luego se ha conocido que ya el ministerio y la policía han identificado quiénes son estos grupos, de dónde vienen, cuáles son sus conexiones. ¿Qué cosa se va a hacer, señor ministro, sobre eso? Porque, digamos, lamentablemente no se ha hecho mucho y por esto que este tipo de escalamiento de la violencia termina convirtiéndose ahora en algo que yo lamento que se puede estar ya produciendo, que se va normalizando ese tipo de actos. ¿Qué cosas van a hacer desde el sector? Eso está en proceso de investigación. Quiero solamente señalar lo siguiente. El orden interno es materia del Ministerio Interior. Es nuestra competencia y es una necesidad el identificar a quienes atentan contra el orden interno en nuestro país. Esa es nuestra labor central en este aspecto. Tenemos que identificar a quienes atentan contra los derechos fundamentales de la ciudadanía en general.
porque no se puede confundir la libertad de expresión con la vulneración del orden interno. Entonces, nosotros lo que desarrollamos acá el Ministerio de Interior a través de la DIGEMIN y de otras unidades viene desarrollando una investigación que aún no ha culminado. Ese punto todavía no lo he tocado. Hay temas también de urgencia que en estos pocos días que estoy en el ministerio, han centrado mi atención. Pero yo quiero ser claro en señalar que este tipo de conductas constituye claramente la realización de un delito, porque, por ejemplo, el terruqueo es una amenaza de muerte, según mi calificación, porque implica deshumanizar al oponente y quien puede ser víctima de agresión o eliminación sin ningún problema. Entonces, es obligación del sistema de justicia asumir de manera objetiva las investigaciones ante este tipo de conductas. La agresión de la cual fue víctima el expresidente Sagasti es un claro ejemplo de un hecho delictivo, plenamente identificados, y en consecuencia corresponde ya al Ministerio Público llevar adelante o no las investigaciones. Me parece que ese es un reto que tiene que asumir la Fiscalía. Está plenamente identificado, ha habido uso de la violencia, utilización de bombardas, etcétera, terruqueo, insultos, amenazas, y esa es una situación que debe cesar. Entonces, es una expresión de extrema violencia. Y eso es algo que todos estamos en la obligación de rechazar. Sí, tengo algunas últimas preguntas, señor ministro, agradeciéndole mucho por haber compartido con nosotros su mirada, su perspectiva ya como ministro del Interior. Y es la siguiente, una tiene que ver con los conflictos sociales, que en estos últimos tiempos hemos visto que algunos han, como se dice en la terminología de manejo de conflictos, estallado. Hemos visto lo de Akia, estamos viendo en Ayacucho, en algunas otras zonas también, en la selva de nuestro país han tomado un lote petrolero, es decir, hay varios conflictos al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser la actuación de la policía ahí de cara a mantener el orden interno? ¿Va a ser desde una lógica más militarizada? Porque han habido problemas también en cómo se han venido enfocando esos problemas hace tiempo. Eso, por un lado. Por otro lado, le hago la otra pregunta también, que ya no solo tiene que ver con el sector, sino con el contexto, que usted bien ha hecho referencia al comienzo de la conversación. Hay todavía mucho ruido sobre la posibilidad de impulsar una vacancia al presidente de la República. Avisos en periódicos a página completa pagadas por determinada persona, porque eso no es gratis, que anuncian o piden vacancia al presidente de la República. Hay una turbulencia muy fuerte que ojalá no lleve a una tormenta perfecta y genere un ambiente de inestabilidad mayor al que ya hemos tenido estos 100 primeros días. Sobre esas dos cosas, por favor, ¿cuál es su reflexión? En cuanto a las protestas sociales, yo he sido muy claro desde el primer día, el mismo día que juramenté, de transmitir al señor comandante general de la Policía Nacional el hecho de que la represión o el uso de la violencia ante las protestas y movilizaciones ciudadanas debe ser la última medida que se tiene que aplicar solo en casos extremos. Tiene que primar todo un procedimiento, todo un protocolo de actuación donde se privilegie y se ponga en el acento en la disuasión, en el diálogo, en la conversación que impida que estas acciones que puedan surgir de violencia escalen. Lo importante es que la policía garantice el orden interno sin recurrir a acciones que puedan ser consideradas como desproporcionadas a una protesta ciudadana legítima ante una situación determinada. Es cierto, la policía cautela el orden interno, es su trabajo y es un mandato constitucional,
pero esta labor tiene que ser siempre respetando los derechos de la ciudadanía. Mire usted, después de los hechos muy graves del 14 de noviembre, no ha ocurrido ningún percance grave en este último año. No conozco de un hecho grave como consecuencia de la represión a una protesta o a una movilización ciudadana. O sea, eso demuestra que hay un cambio de actitud de parte de la Policía Nacional en cuanto a la represión ante el desplazamiento de ciudadanos. Eso es lo que los primeros informes que he recibido me permiten ir señalando ese punto. En cuanto a la vacancia presidencial, eso es lo más antidemocrático que pueda existir, ¿no? O sea, que yo pierdo una elección y como no acepto el resultado, pateo el tablero y digo vacancia presidencial. Y simplemente, ¡pum!, vacancia. O sea, quiero, y dicen para salvar la democracia. O sea, voy a salvar la democracia destruyendo la democracia, pisoteando la democracia. ¿Y por qué no somos más sinceros y francos y decimos por qué queremos que se dé la vacancia presidencial? Que lo digan. Entonces, porque dicen que este es un gobierno comunista, que es un gobierno senderista, que nos digan cuáles son las medidas de ultraizquierda que ha aplicado este gobierno. Este gobierno de izquierda no le veo. O sea, este es un gobierno que corresponderá a los especialistas calificar en qué espectro, en qué ubicación ideológica le encuentran, pero yo no veo ningún atisbo. Es un gobierno con estabilidad en la economía, con el mayor crecimiento en la región, 13.1, con una actitud muy firme frente a la pandemia, con cifras importantes de vacunación, con medidas como la masificación del gas, que va a favorecer a la ciudadanía, que busca defender la economía popular. Entonces, obviamente hay muchos defectos que se tienen que superar. Hay cierto desorden, hay cierta inestabilidad, hay que mejorar la selección de cuadros que se incorporan a la administración pública, es cierto, pero eso no puede dar lugar a que por eso voy a plantar la vacancia. En nuestro ordenamiento constitucional existen resortes y mecanismos constitucionales que permiten plantear alternativas de solución ante una discrepancia en cuanto a un sector determinado. O sea que si discrepo de una política que se está aplicando en determinado sector, corresponderá pues a una interpelación o a una censura. Pero acá lo fundamental es la función. Y yo lo digo con absoluto respeto frente a las grandes tareas, las enormes tareas que tiene el país. Debemos actuar unidos, y lo digo tercamente desde hace varios meses, debemos actuar unidos para enfrentar esto. No ganamos nada desangrándonos y atacándonos permanentemente. Por eso yo soy muy cauto en mis declaraciones y siempre me dirijo al contrincante político con todo respeto, saludos algunas buenas acciones y si tengo alguna discrepancia lo digo de la mejor manera. Entonces, evaluemos, porque esta lucha fracticida lo único que va a hacer es que tengamos niveles históricos de desaprobación y al final eso va a generar mucha inestabilidad, inseguridad y lo que queremos buscar, estabilidad democrática, mejor economía, al final eso va a ser inalcanzable. Sí, me hacen una preguntita en las redes que quisiera trasladar que tiene que ver con el tema anterior que habló de los conflictos sociales y me preguntan si es que va a evaluar usted, revisar, por ejemplo, los convenios que tiene la policía con determinadas
empresas extractivas, mineras sobre todo. Van a evaluar, digamos, esa relación porque hay una crítica atendible ahí en torno a, claro, si la minera paga a la policía que reprime los conflictos cuando la gente reclama contra la minera, hay por lo general consecuencias que no son adecuadas. ¿Va a haber eso? Sí, ayer salió un informe muy importante sobre ese punto y yo voy a evaluar detenidamente esa situación con mi gabinete asesor. Ese es uno de los puntos cruciales, como por ejemplo también el tema de los patrulleros, los cementerios vehiculares alrededor de las dependencias policiales. Tenemos que solucionar eso ya. Creo que ya se ha conseguido un gran terreno de amplia extensión en Lurín, donde la idea es desplazar a todos estos vehículos que ocasionan muchos problemas en el desplazamiento de tránsito en la ciudad. Y así como eso, el hospital de policía, entre otras tareas urgentes e impostergables. Pero lo fundamental es la lucha contra el crimen. Hoy día vamos a entregar 2 helicópteros que fueron adquiridos hace tiempo a la Policía Nacional, que va a ser utilizado para el combate contra el narcotráfico. Entonces, así vamos a dar medidas. El martes debo estar inaugurando un complejo policial en Juliaca y ya vamos a desencadenar una serie de acciones a lo largo y ancho del país con la finalidad de que se establezca una política muy firme, decidida y enérgica frente a la delincuencia. Los delincuentes tienen que saber. Un punto muy importante que omití. ¿Y cómo es posible que un celular, te roban el celular y al rato nomás activan la línea? O sea, este es un juego macabro. Eso tiene que acabar. Y los operadores de la telefonía tienen que colaborar con eso. Esa fue una buena iniciativa. Yo saludo la iniciativa del ministro Basombrío, que hay que impulsar. Porque es un juego. Usted se compra un celular con todo el esfuerzo de tantos meses de trabajo, te lo roban, suspende la línea o anulan la línea y van a la cachina. No sé cómo hacen, no tengo la menor idea, y la reactivan la línea y está operando al tiro, como dicen. Eso tiene que acabar. De acuerdo. Señor ministro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Es, digamos, una conversación de inicio. Tendremos la posibilidad de conversar ya de acuerdo a cómo se vayan produciendo algunas acciones que usted va a impulsar y siempre, por supuesto, en el interés de que le vaya bien, porque la inseguridad es un problema central en la vida cotidiana de la gente y hay que dar respuestas que puedan sostenerse en el tiempo. Muchísimas gracias, señor ministro, por habernos dado minutos de tiempo esta mañana. Que le vaya muy bien. Ha sido el ministro del Interior, Avelino Guillén, que ha conversado con nosotros esta mañana, ha hablado de varios temas en esta primera entrevista que da ya en este cargo, en esta condición, y le agradezco por eso. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.